Hola, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva clase de Derecho Privado 2. En esta ocasión vamos a abordar el tema de los contratos de consumo. Nos damos cita a una temática que nos incumbe a todos. ¿Quién de nosotros no ha comprado un artefacto, un electrodoméstico, un artículo de computación, una línea, un cable, y se encuentra fallado, tiene que hacer un reclamo? La computadora, el robot o el operador nos tiene esperando mañanas o tardes completas sin darnos una respuesta acabada. O la garantía no está satisfecha, o llegamos a un negocio y nos encontramos con que la promo con el catálogo que habíamos acudido se encuentra vencida y sin ningún tipo de explicación, o el premio que se nos había prometido no es tal, o el precio de un bien o de un servicio no abarca las características que nos habían informado. Todos estos temas vamos a verlo en los contratos de consumo que nos incumbe a todos. Ocurre que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, como quedó expuesto en nociones que vimos en clase pasada, trae una clasificación tripartita. El código agrupa los contratos en contratos paritarios, donde ambas partes se encuentran a la par, por eso el nombre paritarios, y conservan la amplia autonomía de voluntad para negociar sus estipulaciones. En segundo lugar, los contratos por adhesión, que son aquellos contratos por formularios donde una de las partes no ha intervenido en la redacción del contrato. Y en tercer lugar, es lo que nos corresponde tratar hoy, los contratos de consumo. Desde luego, la mayor parte de los contratos de consumo son también contratos por adhesión. Vamos entonces a estudiar el fenómeno del derecho del consumidor, porque esta temática no comenzó hoy, sino más bien fue fruto de los avances sociales. La revolución industrial, el maquinismo, las nociones de la economía en escala fueron introduciendo al mundo en una necesidad de consumo. Todos hoy queremos tener el celular o el artefacto de punta que nos permita convivir en una sociedad actual. Esto ya había sido destacado, como lo ven en pantalla, por el entonces presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, cuando en su discurso al asumir la presidencia el 15 de marzo de 1962 pronunció las célebres palabras que todos somos consumidores. Lo dijo para aludir a que en determinado momento de nuestras vidas todos nosotros ocupamos el rol en ciertos contratos y relaciones de consumo. Gran verdad, y a partir de este momento se ha ideado un nuevo derecho. La sistemática de los países ha agrupado normas tuitivas protectoras a lo que es el consumidor, de modo tal que no podemos comenzar a ver lo que es el contrato de consumo, que es lo que nos convoca hoy, sin antes ver el derecho o sistema de normas que está dirigido en protección al consumidor. Como lo estábamos expresando, comenzó a surgir algunas décadas atrás la idea de que el consumidor, como parte débil de la negociación, investía en su calidad un sujeto de derecho al que la ley y la norma debía proteger. A partir de ahí, de que todos somos considerados sujetos de derecho, existía, y desde luego hoy es la lucha por el derecho, el desequilibrio de las posiciones contractuales. ¿Por qué? Porque por un lado, como ustedes verán en pantalla en el gráfico, tenemos las industrias donde también los resumimos a la posición del proveedor, y por el otro lado tenemos los consumidores. Estamos nosotros pensando si vamos a adquirir un bien por internet, en forma personal, si nos da el presupuesto para endeudarnos en tal o cual bien o servicio.
Y desde luego, las fábricas o los proveedores han venido en esta economía de escala imponiéndole condiciones al consumidor. En esta imposición de condiciones ha incurrido la práctica en múltiples abusos, como lo decíamos al comenzar las clases. Entonces, como ustedes saben, el derecho viene a poner una pauta de equilibrio, viene a defender a los débiles, viene a amparar a ciertos sujetos que están siendo avasallados. ¿Y quiénes son esos sujetos? Todos nosotros, los consumidores. El consumidor entonces es un sujeto de derecho, como lo habíamos dicho, a partir de esta frase de que todos somos consumidores. Fíjense ustedes que alrededor de estas nociones se está creando un derecho ya acabadamente configurado a estos días que defiende al consumidor alrededor al factor subjetivo. Esto les será bastante familiar. Cuando el derecho comercial nació, allá lo ubicamos por la Edad Media, también había nacido para proteger al comerciante, porque en aquel momento el comerciante era una casta que necesitaba y quería un derecho para que lo protege. Lo mismo jueces para que apliquen tal derecho. Ahora pasa algo parecido con el consumidor. Alrededor de los consumidores se crea todo este derecho, todo este sistema jurídico. Ocurre que la diferencia en el tema del consumo es que este derecho que se crea no lo es por un privilegio o una casta, sino por una necesidad social. Pero volvemos a vislumbrar el criterio predominantemente subjetivo, inclusive en el nombre de este derecho al que estamos dando. Ocurre entonces que en la nación argentina nosotros hemos configurado y dado nacimiento a un derecho de excepción. Es el derecho del consumidor, el derecho de la defensa del consumidor, cimentado o basado principalmente en tres cuerpos legislativos que conforman el ordenamiento jurídico argentino. Ustedes sabrán que el derecho de la defensa del consumidor se basa primeramente por orden de jerarquía normativa en la Constitución de la Nación Argentina. La reforma de la Constitución del año 1994 ha incorporado el artículo 42, donde merced a tratados internacionales se reconoce en la nación argentina el derecho de los consumidores y con ello un plexo normativo donde asegura la educación para el consumo, la salud, el bienestar, el trato digno y una serie de contenidos. A la par de ello, reconoce el derecho a una libre circulación donde predomina la defensa de la competencia de los operadores económicos y una lealtad en el comercio. Es decir, que proclama nuestra Constitución el derecho del consumidor. Pero antes de la sanción del consumidor, de los derechos del consumidor, nosotros teníamos en el año 1993 la sanción de una ley de defensa del consumidor, la 24.240, que data antes de la reforma de la Constitución. Y esta ley de defensa del consumidor viene a revolucionar el derecho argentino, porque en un código civil por aquel momento vigente, en el año 1993, donde todavía no teníamos la legislación unificada, donde regía el principio de la autonomía de voluntad de las partes, donde las partes en la negociación son iguales y estipulaban los reglamentos y demás que regían sus relaciones, viene a irrumpir en el derecho una normativa prácticamente indisponible o de orden público, donde equipara la posición de consumidores y proveedores y donde viene a traer una serie de garantías que aunque las partes las renuncien o no las establezcan, deberán regirse a través de la ley. El reconocimiento a los derechos del consumidor en cuanto a la garantía de los productos, al reclamo, a la información veraz, al trato digno, a la letra chica de los contratos, a qué debe entenderse por la oferta, cuándo nace el contrato y una serie de normativas
y ha revolucionado nuestro derecho. Y la última estocada en el plexo normativo de la defensa del consumidor la da el Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado y entrado en vigencia, como ustedes saben, el 1 de agosto del año 2015. Como ustedes recordarán, el Código Civil y Comercial pone a la cabeza del paradigma al derecho de los consumidores. Es decir, alrededor de la persona y de la consideración de la persona y de los derechos del consumidor ha organizado todo un sistema legislativo. De modo tal que entonces el derecho de defensa del consumidor en la República Argentina, como quedó expuesto, está cimentado en el Código Civil y Comercial, en la Ley de Defensa del Consumidor y en la Constitución de la Nación Argentina. Esto es lo que llamamos el derecho de defensa del consumidor. Desde luego, tenemos tantos cuerpos normativos que apoyan a los consumidores que tenemos normas que se repiten. Ustedes verán, el Código Civil y Comercial de la Nación repite algunas normas de la Ley de Defensa del Consumidor, algunas otras no las considera y en algunos atisbos hasta parecerían contradictorias. Lo cierto es que el Código Civil y Comercial de la Nación, donde se enfoca es en el contrato de consumo, que es lo que hoy vamos a ver. Lamentablemente, no vamos a tener tiempo de abordar todo el derecho de defensa del consumidor, pero sí abordaremos cuáles son las características de la relación y del contrato de consumo. Vamos entonces a repasar con esta propuesta visual que les he traído el contenido de lo que es el derecho de la defensa del consumidor. Trato digno, acceso a la información, transparencia en los medios de comercialización, libertad para el consumidor, apoyo y mecanismo frente a los abusos de los proveedores, acuerdos equitativos, no discriminatorios. Todo ello conforma el plexo de beneficios que trae el derecho de la defensa del consumidor. Y ahora entonces vamos a entrar de lleno en lo que a nosotros nos incumbe, el estudio de los contratos de consumo. Como lo habíamos explicado, es la segunda pata o arista de la clasificación o agrupamiento que hace nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Primeramente, el código define lo que es la relación de consumo. Relación y contratos de consumo, quiero anticiparle, no significan lo mismo. Desde luego, el género es la relación de consumo y la especie es el contrato del mismo género. ¿Por qué? Porque la relación de consumo lo define el Código Civil y Comercial de la Nación como el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Vínculo jurídico que no solo se circunscribe a estas dos partes, como verán en pantalla, sino que a la hora de responder al consumidor arrastra toda la cadena de producción o comercialización, desde el fabricante, pasando por el exportador si lo hubiera, importadores, mayoristas si lo hubieran, minoristas, hasta llegar al consumidor. ¿Qué les quiero decir? Que si bien usted entabla una relación de consumo con el kiosco, con el bar, con el supermercado tal o cual, con el negocio de electrodoméstico al que suele acudir, la relación de consumo responsabiliza frente al consumidor en forma solidaria a todos los integrantes de la cadena, aunque no hubiesen participado en el contrato de venta. Vamos a poner un ejemplo. Si usted va a una casa de electrodomésticos y le venden o le ofrecen una computadora o una impresora que no cumple los requisitos o los parámetros del consumo, o bien ha habido un desliz en la información veraz o en la publicidad, usted puede reclamarle este vicio a cualquiera de los integrantes de la cadena de comercialización, al dueño de la marca, al fabricante, al exportador o al importador. Esto es lo que a usted le da la relación de consumo. Lo mismo si usted va al bar o al kiosco y compra una bebida
analcohólica o con alcohol y la bebida está vencida o fallada o tiene algo en su contenido, no necesariamente tiene que reclamarle ese kiosco, sino al fabricante, al distribuidor, al mayorista, puede ir incluso hasta el dueño de la marca. Esto es lo que da la relación de consumo y es el principal mecanismo de protección para los consumidores. Pero si nosotros nos enfocamos en el contrato de consumo, tenemos que decir que el contrato de consumo, al igual que casi todos los contratos que vamos a ver, tiene dos partes. Es decir, el contrato es la especie donde vamos a enfocar dos partes, las partes proveedora y consumidora o usuaria, mientras que la relación de consumo, como ustedes la habrán visto recién, involucra, si bien vincula dos partes, involucra a todos los miembros de la cadena de comercialización. Volvemos entonces a las partes del contrato de consumo. Por un lado, proveedor y por otro lado, consumidor / usuario. ¿Qué quiere decir esto? Es que no significan lo mismo, tienen el mismo tratamiento, pero los consumidores somos los que adquirimos bienes o productos terminados en el mercado, mientras que los usuarios somos los que adquirimos servicios en el mercado. Si usted sube al transporte público en este momento, es un usuario del transporte público porque no está adquiriendo bienes, sino un servicio de transporte. En este momento, usted está siendo usuario del servicio educativo en la enseñanza-aprendizaje. Por darle algún ejemplo, consumidores y usuarios tienen el mismo tratamiento, solo que el consumidor se refiere a bienes, el usuario a servicios. Llamativamente, el Código Civil y Comercial no los menciona a los usuarios, pero sabemos que están englobados en el concepto los usuarios porque alude en la definición del consumidor a los servicios. Sí, en cambio, la Ley 24240 te habla de consumidores y usuarios. Vamos a ver cómo lo define la ley a estas partes necesarias en el contrato de consumo. Del consumidor dice el código que es la persona física o jurídica. Fíjense que quedó como resabio inclusive en el nuevo código la palabra persona física, que nosotros ya la denominamos como persona humana. Y lo novedoso es que puede ser que un consumidor o usuario sea también una persona jurídica. Esto, cuando se sancionó la ley en el año 93 de defensa del consumidor, no estaba incorporado la persona jurídica. Para la ley era la persona jurídica sinónimo de una empresa, pero en las sucesivas reformas y el Código Civil y Comerciales conteste, consumidores pueden ser personas físicas o jurídicas. Y fíjense los verbos que adquieren o utilizan. Usted cuando adquiere bienes. Cuando utiliza, se comporta como usuario por los servicios. En forma gratuita u onerosa, no importa que usted haya pagado por los bienes o por los servicios o se lo hayan regalado. Bienes o servicios como destinatario final en la cadena de comercialización para beneficio propio de su grupo familiar o social. Esta es la definición entonces del consumidor. Persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes y servicios como un destinatario final en beneficio, ya sea de uno, el grupo familiar o social en el que está inmerso. Y el proveedor, ¿a qué llamamos proveedor? Proveedor es la persona física, porque puede ser un empresario unipersonal, o jurídica, que actúa profesional u ocasionalmente en una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, ya sea esta empresa pública o privada, y que tenga por objeto brindarnos a nosotros la adquisición o uso y goce de bienes y servicios. Esta es la noción que nos va a acompañar de los proveedores. Siguiendo con el contrato, porque ustedes tienen la estructura que la dimos clase pasada en los contratos en general en cuanto atañe a las partes, vamos a ver cómo se interpretan los contratos, porque además de las reglas interpretativas que nosotros hemos estudiado, a este contrato, como es uno de los tipos por adhesión y donde prima la letra chica, no podemos interpretarlo en forma restrictiva por la palabra o por la letra de la ley. La norma nos da un sentido.
el contrato de consumo siempre debe interpretarse en el sentido más favorable para el consumidor, las condiciones menos gravosas del consumidor y favorecer un consumo sustentable. En caso de duda, pro-consumers, dicen los doctrinarios. En caso de duda, a favorecer siempre lo protector al consumidor. Y ahora bien, ¿cómo se forma el consentimiento en los contratos de consumo? Nosotros sabemos por el contrato en general que el consentimiento es la voluntad expresada por ambas partes, que se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, mediante dos actos unilaterales, una oferta y la aceptación de la oferta. Y cuando es recibida por el oferente la aceptación, se supone que da comienzo al contrato. Esto es lo que nos dice la ley y esto es lo que se mantiene también para los contratos de consumo, salvo, ¿no es cierto?, una pequeña parte donde habremos de ver que las ofertas realizadas a través de medios gráficos, televisivos, a través de folletos y demás, obligan al oferente en este camino de el contrato de consumo. El Código Civil y Comercial nos da ciertas pautas u obligaciones que deben observar los proveedores en cuanto a la formación del consentimiento. En primer lugar, la pauta que nos ofrece es que los proveedores están obligados a dispensar o a otorgar a los consumidores y usuarios un trato digno. Trato digno implica no colocar al consumidor en situaciones vergonzantes, en situaciones vejatorias que pongan al consumidor en ridículo o intimidatorias. Tantas veces hemos sido puestos en estas situaciones en bares, en restaurantes, cuando se nos atiende en el servicio público, cuando se nos califica con ciertos epítetos, ¿no es cierto?, que traen una situación de intimidación, cuando nosotros como consumidores o usuarios nos pensamos que le estamos haciendo un favor al proveedor y no es así. Bueno, a diario y a menudo somos víctimas los consumidores de un trato indigno. Vamos a ver ahora brevemente este audio para que ustedes puedan darse una idea de cuáles son algunas de las situaciones que nos colocan a nosotros en un trato que no es el adecuado, que no es el trato digno que nos merecemos. Observemos. En todas estas situaciones, el video nos recomienda que tenemos que denunciar, que tenemos que aventar todos los sistemas que nosotros disponemos para la queja, para la denuncia. El tenernos haciendo largas filas, el que un operador nos atienda y no una persona física, el que un robot nos dé respuestas que en definitiva no lo son, el tenernos con una musiquita tantas horas, esto también implica trato indigno. Y esto estaría faltando a la obligación del proveedor. También la ley le impone a los proveedores un trato equitativo y no discriminatorio, que no es lo mismo que el trato digno. Para que ustedes vean como un ejemplo, trato digno sería, por ejemplo, tener haciéndote filas durante toda una noche o durante tantas largas horas como tenemos en ejemplos nosotros en proveedores u organizaciones en nuestro medio.
mientras que trato equitativo es no darle a las personas el trato igualitario de la Constitución. Por ejemplo, como tenemos en la foto, que nuestros ancianos se encuentren haciendo largas colas y observar que en filas separadas bancos o empresas le dan tratamiento a clientes VIP o clientes premium. Esto es evidentemente un trato que llamamos inequitativo en este caso, y tener a nuestros ancianos en esta situación, más en estas épocas como ustedes están viendo en una foto. La discriminación es una secuela que está inmersa en todos los cánones y extractos de nuestra sociedad, no solamente en los contratos de consumo. Pero la ley, cuando habla de discriminación y pone la obligación en cabeza del proveedor, lo hace desde el punto de vista de la nacionalidad especialmente. Y dice, señor proveedor, usted no debe discriminar al consumidor por cualquier causa, en especial no discriminar al consumidor por razones de nacionalidad. Desde luego, es que la nacionalidad, en cuanto uno está en otro país, es el derecho humano más vulnerado y más vulnerable. Se viven situaciones desesperantes cuando un nacional, no se encuentra en su país, porque no conoce las leyes del lugar, porque se ve sometido a una serie de procedimientos con la que nada puede hacer. Por eso ahora vamos a ver este spot breve para que ustedes adviertan lo que significa la discriminación en función de la raza y de la nacionalidad. Seguro después de ver este spot alguna enseñanza nos habrá de quedar. Sin palabras, ¿verdad? Bueno, esto es lo que nos lleva a veces el trato discriminativo por cuestiones de raza o por nacionalidad, y el video es elocuente, no vamos a comentarlo, cada uno habrá de sacar sus propias conclusiones. Lo cierto es que en la formación del consentimiento, además del trato digno y del trato equitativo y no discriminatorio, la ley le reconoce al consumidor la libertad de contratar, como nos reconoce a todos. Recordarán ustedes, las partes son libres de contratar, de no contratar, de elegir el contenido, pero además en el contrato de consumo están prohibidas todas las prácticas que subordinen la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros. ¿Cómo es esto? Supongamos que usted va a un comercio hoy, se fija en la vidriera y encuentra un artículo que le guste a X pesos. E ingresa y el comerciante le dice, no, el precio de la vidriera era si es que usted va a comprar al por mayor. Ah, pero no lo aclara en la vidriera. No importa. Pero esto si usted va a comprar al por mayor.
¿O nunca ingresó a alguna vidriera, a algún negocio y le dijo, señor, quiero tal producto? Sí, sí, pero esto es si compra otro producto determinado, nosotros le damos de regalo tal cosa. O mire, usted va a participar en un sorteo, pero en la publicidad no tiene obligación de compra, pero tiene que adquirir alguno de nuestros productos. Entonces, cuando para adquirir un producto necesitamos adquirir otro u otros servicios o para tener estos beneficios y encima que no se nos cuente con una información clara, comprensible y eficaz, estamos alterando como proveedores la libertad de contratar. Hay que tener mucho cuidado y observar todas estas limitaciones. Y esta es una de las obligaciones fundamentales que tiene el proveedor y el derecho que los consumidores y usuarios debemos hacer valer. La información y la publicidad. Información, ¿qué significa? Que se nos tiene que dar suministrar un informe gratuito, en forma clara, fácilmente comprensible, veraz, cierta, detallada y eficiente sobre todas las características de los bienes y servicios. A veces ingresamos a tiendas, a vaquerías, a lugares públicos y tenemos miedo de preguntar, y es que por ahí somos mal atendidos y viene el empleado o la empleada y nos dice, no, mire, momento, si usted va a comprar, le muestro el producto. Si usted no va a comprar, no, pero oiga, yo para comprar y decidir, antes tengo que informarme sobre las condiciones de los productos. Bueno, muy bien, el proveedor, como ustedes ven en pantalla, tiene esta obligación previa al momento de la contratación, al momento de la compra. Y llegó el momento muy esperado porque el medio por antonomasia de la información es la publicidad. La publicidad es estudiada por múltiples carreras en nuestro país y en el mundo, como la licenciatura de marketing, la licenciatura de publicidad, y es la forma como los proveedores o los operadores económicos en el mercado llegan quizás al cliente a través de acciones de marketing o acciones de publicidad. Fíjense ustedes el principal efecto de la información. Los anuncios publicitarios expresados en prospectos, en circulares, por internet, medios televisivos, masivos de comunicación, siempre obligan al oferente. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los contratos en general? Que en los contratos paritarios la oferta a persona indeterminada no obligaba al oferente y se trataba solo de una invitación a ofertar. Pues bien, aquí cambió. En los contratos de consumo, la oferta a persona indeterminada realizada por estos medios masivos obligan al oferente. Y aquí, señores, llegamos a la publicidad. El Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 2015 viene a receptar las experiencias de todos los otros países potencias del mundo en esta materia. Y es que en forma negativa viene a sistematizar en 3 o 4 artículos la información publicitaria que está prohibida. Está prohibida la publicidad falsa o engañosa, es decir, aquella que da ciertas características de un producto, bien o servicio que no se dicen con la realidad, falsa, comparativa, cuando nosotros para ofrecernos un servicio nos están comparando con otro competidor, pero no nos dan las características del producto. La publicidad abusiva, la publicidad discriminatoria, la subliminal abusiva, todas estas variantes son algunas, las más importantes, de medios publicitarios que están prohibidos por la ley, por nuestro código. Vamos a estudiarlas algunas para que ustedes puedan ver. En la publicidad comparativa pueden ver ustedes esta foto sacada de la realidad donde Burger King, que es una de las empresas multinacionales conocidas por todos, más no instalada todavía en Santiago del Estero, en el rubro de hamburguesas, hace alarde de que el muñeco o la mascota de la otra empresa competidora McDonald's, que sí está en Santiago del Estero, va a comprar o a pedirle hamburguesas. Y entonces usted ve de espaldas, aludiendo a los que conocen que esta mascota es de McDonald's, comprando en Burger.
y aquí está la persona de Burger King vendiéndole la bandejita a la mascota de McDonald's. Esta es una publicidad comparativa, ha sido sancionada en el mundo, pertenece a Estados Unidos. Ustedes pueden verla en imágenes. En lo que atañe a las publicidades comparativas, tantas publicidades comparativas que nosotros vemos a diario en el rubro hamburguesas, en el rubro cervecería, en el rubro de gaseosas, en el rubro de marcas deportivas y demás. Podemos incluso hasta entrar a los canales públicos y ver y llevar nuestra propia experiencia en este tema. Los alumnos de la licenciatura en publicidad y la licenciatura en marketing de las distintas universidades del país, obviamente, profundizan sus estudios en esta alternativa. Y nosotros ahora vamos a ver un ejemplo en este spot de la publicidad cuando la publicidad discrimina por razones de edad, de sexo, de nacionalidad o de raza. En alguna forma, la publicidad también hace estos distingos. Observemos en silencio para luego comentar dónde ha discriminado y quiénes han sido los sancionados por esta publicidad discriminatoria. Una conocida marca de grandes tiendas y supermercados como Falabella fue duramente sancionada por esta publicidad en forma solidaria con los colchones que ustedes veían ahí, la marca Dreamen, con los distribuidores y con toda la cadena de comercialización por esta publicidad que discrimina y que se basa en una comparación de lo maniático que es la persona interlocutoria de este mensaje publicitario y su amiga, denominada Valeria, una persona que tiene características afroamericanas y donde al parecer deja entrever la publicidad que no tiene las mismas costumbres de limpieza, de olores, como lo dice la publicidad. Entonces, ataca directamente a personas involucradas con estas características físicas afroamericanas, y al denominarlas con estas características que la misma publicidad se encarga de contrastar. Tremendamente discriminatoria y la sanción ha sido en varios millones de dólares. Publicidad engañosa es aquella que contiene indicaciones falsas y que pueden inducir error o que desde luego lo hacen al consumidor. El ejemplo de esto es una publicidad que nosotros la hemos visto en tantos medios en la firma Colgate de Palmolive, cuando en todos los spots pone o puso que es la marca número 1 recomendada por los odontólogos, siendo que se ha detectado que ninguna asociación de odontólogos ni ninguna certificación avalan esto. Entonces, es una información engañosa, falsa, que induce error a los consumidores. Esto también ha merecido hace años atrás una sanción severa a Colgate y obviamente a su fábrica que es Palmolive. Luego tenemos la publicidad que no la denomina así el Código Civil y Comercial como subliminal. Nosotros la destacamos para dar a entender que la publicidad lleva un abuso, lleva un mensaje dañino a la salud y ese mensaje está entre líneas, es lo que llamamos subliminal. Lo sub es lo que está debajo de lo que se ve, debajo de lo que se escucha, de lo que se escribe. Van a ver ustedes a continuación un spot publicitario que corresponde a la firma Volkswagen,
de automóviles muy conocida, una empresa alemana, y la publicidad se hizo en Alemania, pero se sancionó por primera vez en Corea con $2 millones, y a partir de ahí, con esta sanción coreana, en la mayoría de los países, esta publicidad. Y luego de que la vean, van a advertir ustedes cómo se induce a los niños, porque van a ver ustedes dos niños pequeños jugando a hacer ruido con sus bocas de los motores de autos para emular o imitar las tracciones o las cajas automáticas de los Volkswagen, y ganaba el juego el que más lograba retener el aire. Por supuesto, este es un mensaje lesivo, dañino, subliminal a todos nuestros niños que al ver esta publicidad pueden llegar a imitar estas prácticas y hasta pueden llegar a quedarse sin aire o asfixiarse, que es el considerando principal de las resoluciones que en Corea han logrado por vez primera sancionar por este tipo de publicidad. La vemos. Adviertan ustedes cómo hay dos hechos en la publicidad, que es cómo se pone el niño que continúa jugando. Miren ustedes su estado, cómo queda prácticamente sin aire ante la indiferencia de su madre, que frente a este juego cierra las ventanas, y esto también fue lo llamativo de los considerandos de las resoluciones que se hicieron eco. Bien, ¿cuáles son las acciones que los consumidores pueden argumentar o elegir frente a las afectaciones de las publicidades? Lo primero que podemos hacer cuando la publicidad nos aqueja en este sentido es pedirle al juez que esa publicidad cese, que se termine, y que a cargo de los proveedores se encarguen de rectificar mediante anuncios también masivos la publicidad, por supuesto, con una sentencia condenatoria en el tema de los daños y perjuicios. Bien, vamos a estudiar ahora las modalidades especiales en el tema de los contratos de consumo, porque estos contratos tienen dos modalidades que ustedes lo están viendo en el gráfico. Tienen que ver con las contrataciones por internet o medios virtuales, y tienen que ver con los contratos celebrados fuera del establecimiento. Son dos modalidades las que vamos a ver. La primera, contratos de consumo celebrado fuera de los establecimientos comerciales, fuera del negocio, fuera del lugar donde habitualmente ofrece los productos o servicios el proveedor, y están centrados en una oferta sobre un bien o servicio que se ha concluido en el domicilio de los consumidores o también en nuestros lugares de trabajo. ¿Cuántas veces ustedes no están en sus lugares de trabajo, estudio, en el colectivo, no es cierto, o en sus casas, y son sorprendidos por vendedores que les venden ollas o promociones y demás? O en la misma vía pública, ¿verdad? Por medio de correspondencias y demás. O bien, cuando son llamados a los establecimientos comerciales a raíz de promociones que se ha organizado en la vía pública. Por ejemplo, invito a usted a asistir a mi establecimiento ya que ha sido seleccionado para un viaje tal. Esto también son contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales. Y está la segunda modalidad especial, que son los contratos celebrados a distancia. En estos contratos están incluidos los famosos e-commerce, son concluidos por el uso de medios de comunicación a distancia, medios postales, electrónicos, TV, prensa, internet. ¿Por qué se llama a distancia? Porque las partes proveedora
y consumidor o usuario no están en el mismo lugar físico a la hora de contratar, sino a través de una distancia que los separa en el espacio. Por esto es que se llama distancia. Los famosos e-commerce son aquellos contratos comerciales celebrados a través de un clic por Internet. Para ambas modalidades, contratos celebrados fuera de los establecimientos o celebrados a distancia, existe un mecanismo nuevo de extinción de los contratos. Nosotros, clase pasada, habíamos estudiado la rescisión, la resolución, el incumplimiento y demás factores como extinción. Hoy vamos a ver un modo de extinción de los contratos celebrados a distancia o fuera del establecimiento que se llama revocación. Y es la facultad que tienen los consumidores de poder dar por terminado el contrato bajo estas modalidades dentro del plazo de 10 días. Por ejemplo, yo te hago pedir un objeto por internet y tengo el derecho de revocarlo al contrato, de devolverte la cosa si no es de mi satisfacción y no la he usado y vos me tienes que devolver el dinero. Pero esta facultad para la revocación tiene que estar informada y previamente expuesta por el proveedor. Por eso, ustedes verán muchas veces en las publicidades que dice, si no te gusta el producto o no te sirve, te devolvemos tu dinero. Es la facultad de revocación que te da la ley. Para usar esa facultad de revocación en las compras por internet o fuera del establecimiento comercial, el consumidor debe notificar desde el momento que recibió el producto dentro de los 10 días corridos. Notificar que ha resuelto revocar por el mismo modo en que ha contratado el servicio. No hace falta mandar carta, documento ni nada. Si usted contrató por internet en Mercado Libre, comunica que va a revocar la operación de compra. En Mercado Libre, en remate.com o donde usted compre, dentro de los 10 días de recibido el producto. Y van a ser a cargo del proveedor las diligencias y los costos para transferir el producto, no importa la distancia, y devolverle el producto. Y usted tendrá el derecho de que se le acredite o se le devuelva su dinero sin descuento o débito de ninguna naturaleza. Claro, este derecho de revocación en algunos casos no es procedente. ¿Y en cuáles casos no es procedente? Por ejemplo, en cosas que uno compra bajo especificaciones. Supónganse que yo compre tal zapatilla de tal talle o tamaño y no se puede revocar porque yo encargué bajo debida especificación. También si he encargado una grabación, una filmación, la compra de una película, una música determinada o artículos de prensa, publicaciones o revistas. En estos casos, señores, tengan en cuenta, no podremos revocar el contrato. Todos los otros objetos que ustedes compran sí lo pueden revocar. ¿Y qué mecanismos tenemos para hacer valer todo lo que estamos estudiando? Hay dos mecanismos que tenemos los consumidores. Un mecanismo directo y un mecanismo indirecto, que podemos utilizarlo a los dos porque no son incompatibles. El mecanismo directo es una denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor. La Dirección de Defensa del Consumidor, que depende de la Secretaría de Comercio y a su vez del Ministerio de Economía, y en Santiago del Estero queda en la calle 25 de Mayo, entre Libertad y Avellaneda, frente al ANSES, donde usted puede ir y lo van a atender muy bien en forma gratuita. No hace falta que lleve patrocinio letrado y lo van a hacer llenar un formulario, ¿no es cierto?, de la denuncia para que el Estado, o sea, administrativamente, es un mecanismo administrativo para que el Estado convoque al proveedor en caso de falta de garantía, en caso de que no se nos haya cumplido con las reparaciones pertinentes, en caso de una mala atención, de un precio mal informado, de una publicidad engañosa, etcétera, etcétera. ¿A dónde vamos a llevar con este mecanismo directo? Vamos a llegar a que el Estado le imponga o no una multa al proveedor. Previo a ello, va a haber una audiencia de conciliación para lograr las partes llegar a un acuerdo o un avenimiento.
Y el otro mecanismo es que usted con patrocinio letrado vaya a la justicia a plantear una acción, una demanda, pero esa demanda es de daños y perjuicios. Una cosa no obsta a la otra y los consumidores tenemos las dos medidas. O acudimos a la Dirección de Defensa del Consumidor, que depende del Poder Ejecutivo de la provincia, y o nos vamos a la justicia para hacer valer nuestros derechos. Por último, tenemos que en los contratos de consumo existen cláusulas o estipulaciones abusivas. Y estas cláusulas tienen por objeto provocar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Son cláusulas que en las consecuencias van a tenerse por no escritas. Esa es la sanción. No anulan el contrato, no dejan sin efecto la operación, simplemente hacemos de cuenta como que estas cláusulas abusivas se tienen por no escritas, como si nunca hubieran existido. Espero entonces que nuestro encuentro, que la clase les haya sido de su agrado. Aguarden la guía de preguntas y bueno, desde luego estoy abierto para cualquier inquietud. Será entonces hasta la próxima, hasta entonces y muchas gracias.